Llegamos ahora al capítulo 2 del libro de Oseas, y el primer versículo dice, «Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama». Es decir, que ahora ustedes son compadecidos, y ustedes son pueblo mío. Dios no ha finalizado aún su trato con la nación de Israel, amigo oyente. Vamos a desarrollar esto en más detalle cuando lleguemos al capítulo 3. Pero hay mucha gente hoy que dice que el retorno presente de la nación de Israel a esa tierra es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Estamos en total desacuerdo con ese punto de vista. No es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Creemos que vamos a llegar a este punto en nuestro próximo programa. Si no llegamos hasta allí, de todas maneras, vamos a estudiarlo muy pronto. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Oseas. En nuestro programa anterior pasamos también rápido por la última parte del capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 2 de este libro de Oseas. Tenemos aquí declaraciones que son muy destacadas, por cierto. Por ejemplo, podemos mencionar los versículos 10 y 11 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2. Lo que tenemos aquí en realidad son 5 profecías en relación con la nación de Israel. En primer lugar, nos habla de que habrá un lamento en la población de la nación de Israel, y debemos destacar que varias ocasiones esta nación había sido casi exterminada como pueblo de la faz de la tierra. Pero hoy aún continúa como nación y como pueblo. Eso que tenemos aquí es para el futuro, una gran bendición que se promete para el futuro. Luego se indica algo de una manera muy clara. Dice, «Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente». Eso indica que llegará un día, y la Biblia nos habla de esto, cuando tendrá lugar la conversión de la nación en el futuro. Ahora, esto no quiere decir que sea cada israelita. Lo que quiere decir es que la nación como tal se volverá a Dios. Y no solo eso, sino que los reinos del sur y del norte y todas las 12 tribus se van a juntar como una nación. Y esa es una de las cosas que uno descubre hoy en Israel. Allí no hay esa armonía que debería existir. Esto es algo que perturba en realidad a los líderes de la nación. Pero llegará un día cuando todos se van a unir, y bajo un solo líder, que por supuesto será el Mesías. Hoy están divididos en muchos partidos. Por cierto que están divididos en gran manera. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 2 de Oseas leemos, «Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama». Usted recuerda que esto quiere decir, «Vosotros no sois pueblo mío», pero llegará el día cuando Él les dirá, «Vosotros sois mi pueblo». Él no ha abandonado a la nación de Israel. Y ya vamos a ver eso nuevamente cuando entremos al capítulo 3 de esta profecía de Oseas. Esto es muy importante de notar porque personalmente opinamos que hay quienes enseñan que Dios ya no tiene nada más que ver con la nación de Israel y toman lo que dice el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, y lo hacen espiritual o lo dejan de lado. Y uno puede hacer eso con el Antiguo Testamento y tomar cualquier significado literal de lo mismo. Entonces, uno lo abusa en cuanto al significado se refiere. Y usted puede hacer eso con el Antiguo Testamento, y también lo puede hacer con el Nuevo Testamento. Y lo puede hacer con la epístola a los Romanos, y lo podría hacer con Juan 3:16. Pero amigo oyente, no creemos que usted lo pueda hacer con el Nuevo Testamento, ni tampoco es posible hacerlo con el Antiguo Testamento. Leemos aquí, «Contended con vuestra madre», en el versículo 2 de este capítulo 2 de Oseas. Estas palabras aquí nos indican que existe una gran lucha. Esto es a causa de que ella regresó a la prostitución, que ella le fue infiel a él. Es por eso que leemos en el versículo 2 y también en el versículo 3, escuche usted, «Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed». Dios se está dirigiendo ahora a la nación de Israel. Esto se aplica a la nación. Pero usted debe recordar que esa muchacha con la cual él se había casado se convirtió en una ramera. Pero este no es el fin de esta historia. Después que se casó, tuvo 3 hijos y regresó a la práctica del adulterio.
y este hombre la amaba. Amigo oyente, el gran pecado en todo el mundo no es el asesinato, no es el mentir, no el robar, y quizá bajo ciertas circunstancias el peor pecado del mundo no es el adulterio. El peor pecado del mundo es cuando un hombre y una mujer se aman y uno de ellos llega a ser infiel. La persona que hace eso es culpable de cometer el peor pecado que uno pueda hacer. Usted bien podría ser un asesino, un mentiroso, y puede ser que si usted hace todo eso, usted hará lo otro. Eso es lo que opinamos nosotros, por supuesto, y estamos juzgando por lo que las Escrituras nos dicen, es el peor pecado que uno puede cometer. Uno ha descendido al nivel más bajo que puede llegar cuando uno es infiel a la persona que ama. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿cuál es el pecado más grande que un creyente pueda cometer? Creemos que hay personas que han mencionado algunas de estas cosas, y algunas de estas cosas que hemos mencionado hoy, como el asesinato o la mentira, la envidia, hay muchas otras cosas que los santos opinan es el pecado más grande. Pero el pecado más grande es el de ser infiel a Dios. Y Él le ama a usted, y Él le da la vida. No hay ningún pecado más grave que ese, amigo oyente. Luego Él dice, contended con vuestra madre. Díganle que regrese. Díganle que se aparte de sus idolatrías. Dios dice que ha venido a juzgarla. Nuestra opinión es que Oseas no es tan tierno de corazón como lo era Jeremías, y pensamos que él tal vez dijo, yo haré que ella muera apedreada si continúa en esta clase de vida. No tendré ninguna otra alternativa. Y aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Oseas dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Él está hablando de los hijos ilegítimos. Él está aplicando esto a las personas individuales de la nación. Dios les juzgará. Esta nación se ha entregado a la idolatría. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que las personas individualmente se han entregado a la idolatría. Y en esta ocasión, la nación completa aparentemente se ha entregado a la idolatría, y aquí en realidad en esta ocasión la nación completa lo ha hecho. Y él dice en el versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Y continúa en el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella está haciendo esto por dinero. Ella dice, iré tras mis amantes. Hay mucho dinero en la prostitución. Y ese es uno de los negocios más grandes del presente. Aquí tenemos esta nación diciendo esto, y lo que deberíamos agregar es que podría significar que Oseas no era una persona rica y que él no era capaz de proveer para ella todos los lujos que ella podía haber tenido antes. Así es que ella practica el adulterio. Lo que sucedió con Israel es que se entregó a los ídolos, y esto es adulterio espiritual. Cuando usted le da las espaldas a Dios, habiendo sido creyente que profesa ser creyente, usted se aparta de Él y se entrega a las cosas de este mundo, entonces usted es una persona adúltera. Usted entonces practica un adulterio espiritual. Y lo que Israel estaba haciendo era darle crédito a los ídolos por hacer provisión para ellos. Usted puede apreciar lo que él dice aquí. Yo te voy a juzgar, porque ahora te has entregado a tus amantes. Ella dice, bueno, ellos me dan lo que necesito. O mejor, me dan lo que quiero. Me han dado un apartamento aquí en el mejor edificio de la ciudad. ¿Por qué tengo yo que ir a vivir en las villas miserias de mi país, cuando Él me cuida de esta manera? Lo que Israel estaba diciendo era, estos dioses que ahora adoramos, Baal entre ellos, están proveyendo para nuestras necesidades de la vida. El pan y el agua son una necesidad. Mi lana y mi lino, bueno, me compré un vestido de seda. Y vemos que Israel estaba diciendo, estos dioses proveen para nosotros. Y luego dice, mi aceite y mi bebida. Eso es licor, eso es lujo. Es decir, que ellos estaban acreditando todo esto a los ídolos. Y Dios dice, todo este tiempo yo he sido quien ha estado cuidando de ustedes. Ah, amigo oyente, la ingratitud que existe hoy, no solo en la raza humana, sino que aún existe entre aquellos que profesan ser creyentes. La ingratitud de esa gente hacia Dios, quien provee todo lo que ellos necesitan. La gente se queja hoy en cuanto a las bendiciones y en cuanto a todo. Usted tuvo una buena comida hoy, ¿verdad? Usted tiene con qué vestirse. No estamos seguros, por supuesto, pero la mayoría de los que me escuchan han tenido algún lujo. ¿Quién piensa usted que ha provisto esto?
Bueno, dirá usted, sepa usted que esto lo obtuve con mi trabajo. Yo trabajé mucho y soy una persona muy inteligente y que tengo una buena posición y he obtenido esto con mis esfuerzos. Yo soy quien he trabajado para obtener todo esto. Amigo oyente, ¿cree usted eso realmente? Permítanos decirle que fue Dios quien proveyó para usted. Él es quien le dio a usted la salud y la fortaleza. Él es quien le dio su trabajo. Él es quien proveyó la luz del día y el agua que usted bebe. Él es quien está siendo bueno para con usted. Y sin embargo, usted demuestra ingratitud hoy. Amigo oyente, usted no puede llegar a hacer nada peor que esto. Usted dice, bueno, esto es realmente terrible. Usted puede ver las muertes y asesinatos que se cometen hoy. Esas son cosas malas. Pero aún hay cosas peores cometidas por los hijos de Dios hoy. Sabemos que esto no es algo muy popular, pero amigo oyente, nosotros en este ministerio no estamos tratando de ser populares, no estamos buscando eso. Lamentamos mucho si a usted no le gusta lo que estamos diciendo, pero debemos decirlo, porque eso es lo que dice este libro, la palabra de Dios. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Creemos que cuando Dios nos envía un juicio, nos habla en ese juicio. Y si escuchamos la voz de Dios cuando nos habla la primera vez, no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra sordera espiritual. Pero lo que ocurre, amigo oyente, muchas veces, es que cuando recibimos el juicio, nos quejamos, zapateamos, protestamos, y no escuchamos a Dios. Y no nos damos cuenta que en esa forma, todo lo que logramos es empeorar la situación. Usted puede apreciar, amigo oyente, que lo que hay detrás de todos nuestros problemas es que nosotros no estamos reconociendo a Dios. Ahora en el versículo 7 de este capítulo 2 de Oseas leemos, «Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora». Es decir que llega un día cuando la que se ha convertido en ramera ya no es tan hermosa como lo era antes. Por tanto, ella encuentra que ya sus amantes no la quieren. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Ahora, dicen ellos, vamos a regresar a Dios, pero solo lo hacen porque les conviene. Y continuamos leyendo los versículos 8 y 9. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios está diciendo, yo les castigaré. Y creo que podemos decir eso en cuanto a cada una de nuestras naciones, especialmente durante tiempos difíciles. Cada nación debe reconocer eso. Comenzó mucho tiempo atrás, y en el presente hemos llegado a ser tan sofisticados. Podemos apreciar eso en los movimientos sociales de cada nación. En algunos lugares hasta se dice que hay que aceptar a los homosexuales en la sociedad con todos los derechos y privilegios. Dios dice que cuando eso llega a ser prevalente o destacado en una nación, quiere decir que Él ya ha abandonado a esa nación. Luego nos enteramos de todas las muertes y asesinatos que esa gente comete hoy, y aún así estamos aceptándolos en la sociedad. Amigo oyente, estos son pecadores. Y esta es la señal de una nación que está en camino hacia la perdición cuando acepta esa clase de cosas. En el día de hoy existen demasiados jueces que saben mucho en cuanto a la ley, pero que no saben nada en cuanto a cómo Dios gobierna aún las leyes de una nación, especialmente cuando en esa nación se presentan leyes malas y sus jueces son hombres malos. Ahora en los versículos 10 al 13 de este capítulo 2 de Oseas leemos, «Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová». El peor pecado en todo el mundo, amigo oyente, es el olvidar a Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de Oseas.
Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Usted recordará que fue en el valle de Acor donde la nación de Israel sufrió una gran derrota, en el lugar llamado Ai, cuando ellos entraron a esa tierra bajo el liderazgo de Josué. Ellos tuvieron que descubrir aquel pecado, y finalmente se lo encontró en el hogar de Acán, y tuvo que ser juzgado. Dios dice aquí, en el mismo lugar donde juzgué vuestro pecado, yo os bendeciré. Dios está diciendo, yo os restauraré, y os daré una puerta de esperanza. Amigo oyente, aún en el día de hoy en la tierra de Israel, uno no puede encontrar las cosas tal cual se mencionan aquí. Este es el mismo lugar del cual se está hablando aquí, pero aunque Israel tiene la tierra, no la posee. ¿Sabe usted quién la tiene? Los árabes. Este lugar se encuentra cerca de Siquem, del lugar donde José está sepultado, la tribu de Efraín. Ese lugar se encuentra en esa zona, y Dios dice, llegará el día cuando yo los bendeciré. Pero uno no puede apreciar eso allí hoy. Uno no puede ver el cumplimiento aún de esa profecía. Ahora el versículo 16 de este capítulo 2 de Oseas dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquí tenemos algo sumamente interesante, porque todo tiene que ver con el significado de lo que se dice, y es algo que es realmente hermoso. Ojalá que no perdamos el significado aquí. Ishi significa mi esposo, y Dios dice que llegará el día cuando ella le llamará a él mi esposo. Observemos esto por un momento. ¿De qué está hablando esto? Esto nos habla de aquello que es íntimo, de aquello que es muy personal, de aquello que se basa en el amor, de aquello que es la relación más alta entre los hombres, cuando una mujer puede decir, Ishi, él es mi esposo, y cuando el hombre puede decir, ella es mi esposa. Creemos que esto es lo más hermoso que pueda decirse en la Biblia. Pudimos ver esto cuando estudiamos el Cantar de los Cantares de Salomón. Allí leíamos, yo soy de mi amado, y él es mío. Ahora esto quizá no sea algo muy refinado, pero hace algún tiempo en la televisión se le hacía una entrevista a una de las estrellas del cine. A la muchacha, que de paso, digamos, era muy hermosa, se le hizo la siguiente pregunta. ¿No tienes temor de perderlo algún día, cuando él es siempre el primer actor y tiene que trabajar con esas otras actrices tan hermosas? A lo cual ella respondió, no, yo le doy a él todo lo que tengo, y no hay nadie que pueda darle a él más de lo que yo le doy. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cuando usted tiene esa relación en un matrimonio, amigo oyente, tiene un hogar verdaderamente feliz. No habrá entonces necesidad de tener que tomar esos cursos especiales que le dicen a uno cómo debe comportarse como esposo o como esposa. El secreto, amigo oyente, es el amor. Y cuando uno no tiene eso, entonces no tiene nada. Pero si usted tiene amor, entonces lo tiene todo. Usted puede resolver sus problemas financieros. Usted puede resolver las dificultades que puedan existir por causa de la personalidad del uno o del otro. Usted puede resolver cómo tratar con los niños, es decir, cuando se aman el uno al otro. Pero si no existe el amor del uno para con el otro, amigo oyente, entonces no puede resolver nada. Amigo oyente, es algo verdaderamente maravilloso cuando uno tiene la relación correcta con Dios. Cuando usted puede ir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, te amo, yo te pertenezco a ti, tú me perteneces. Pablo le dice a los creyentes de Corinto en 1 Corintios 3, 21 al 23, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amigo oyente, ¿puede mencionar usted lo que le pertenece? ¿Pertenece usted a Él? ¿Le pertenece Cristo a usted? Amigo oyente, si esto es así, entonces usted tiene algo muy bueno. No hay ninguna otra relación semejante a esta. Este libro que estamos estudiando es un libro maravilloso. Nos enseña muchas cosas. Ahora, Ishi quiere decir mi esposo. Y Baali quiere decir, bueno, es algo realmente relacionado con Baal, que significa mi Señor. Eso es todo lo que significa mi Señor. El Señor Jesucristo dijo,
Habrán muchos en aquel día que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho grandes cosas, hemos sanado a la gente, hemos realizado milagros. Y Él les contestará, ni siquiera os conozco. Amigo oyente, debemos decir que lo importante, lo más importante de todo, es una relación real y verdadera con el Señor Jesucristo. No es algo que decimos nada más con la boca. Él es mi Señor y yo estoy haciendo grandes cosas por Él y puedo hacer grandes cosas hoy. Amigo oyente, lo podemos resumir en las palabras que Él le dijo a Simón Pedro allá junto al mar de Galilea. ¿Me amas? ¿Le ama usted a Él, amigo oyente? Y ese era el problema con esta nación. Estaban alejados de Dios. Sí, le estaban llamando a Él Señor. Ellos decían, sí, Él es nuestro Señor. Por cierto que le estaban llamando a Él Señor. Pero llegará el día cuando ellos dirán, Él es mi esposo. Amigo oyente, cuán personal se hace esto, cuán íntimo es. Y es algo en el más alto nivel. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta profecía de Oseas. Nos encontramos ahora en una sección de este libro que es una parte o una porción muy personal. Es decir, esta sección trata con la vida personal, la vida del hogar de este hombre, a quien se le dijo que hiciera algo muy fuera de lo común. O sea que él tenía que casarse con una ramera, aparentemente una muchacha de la cual él se había enamorado, y la cual anduvo por malos caminos. Así es que descubrimos aquí que Dios le dice a él que se case con esa muchacha. Y luego veremos que ella será nuevamente infiel, y Dios una vez más insistirá en que este hombre vaya y la vuelva a tomar. De modo que nos encontramos en esta sección ahora que es la base en la cual este profeta sale con un corazón quebrantado y el hogar también en ruina, y con el rostro bañado de lágrimas le dice a la nación, tú eres una ramera. Al continuar hoy nuestro estudio, vamos a regresar un poco para ver lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 2. Aquí se le dice a la nación de Israel que iba a ser restaurada. Y como dijimos en nuestro programa anterior, y probablemente lo digamos muchas veces más, uno no puede leer esta profecía, es decir, tomar toda la profecía, y luego tomar una posición diferente a la que ya hemos señalado, que Dios aún no ha concluido su trato con la nación de Israel. No interesa cuál sea su teología, amigo oyente. La palabra de Dios es lo importante. Quizá usted sea capaz de espiritualizar esto, pero no creemos que usted lo pueda hacer porque cuando Dios nos habla aquí, Él sí está utilizando mucho de la geografía. Y creemos que cuando Dios dice Israel, Efraín, se está refiriendo a un pueblo en particular. No está hablando aquí en cuanto a usted o en cuanto a mí. Ahora, aquí por cierto que encontramos tremendas lecciones para cada uno de nosotros, no solo como personas individuales, sino también para nuestras propias naciones. Volviendo pues al versículo 15 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel llegó a esta tierra, en la parte central de esa tierra había 3 grandes enemigos que debían ser eliminados. Josué, por tanto, pudo dividir al enemigo y luego pudo concentrarse en una sección de manera individual. La primera sección incluía a Jericó. Jericó representa al mundo. Luego él llevó a cabo un ataque contra Ai. Eso representa la carne. Él pensaba que era algo fácil. Hay muchas personas hoy que opinan que pueden vivir la vida cristiana basándose en su propia fortaleza por medio de la carne. Y eso, a propósito, siempre significa una derrota. Y Josué fue derrotado allí en Ai. Allí él pudo aprender una gran lección. Luego Dios les llevó al valle de Acor, y allí Acán fue descubierto como aquel que había pecado en la destrucción de Jericó. Dios les había dicho que no deberían tocar ninguna de las cosas inmundas que había en ese lugar. Las personas que vivían en esa ciudad estaban siendo consumidas por las enfermedades venéreas. Dios tenía una buena razón para pedirles que no tocaran nada, pero este hombre había desobedecido. Y usted recordará que Josué se postró sobre su rostro y clamó ante Dios. Y él parecía muy piadoso delante de Dios, quejándose por lo que había sucedido. Y el Señor le dice, levántate ya, que Israel ha pecado. Es necesario tratar con el pecado antes de poder tener una victoria. Y Dios dice, ahora tú debes tratar con ese pecado. Y por cierto que lo hicieron en el valle de Acor, y de allí en adelante la victoria estuvo en las manos de Josué. Amigo oyente,
Cuando usted resuelve los problemas y los pecados de la carne, eso significará victoria. Es por eso que aquí dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y Dios dice nuevamente, yo castigaré tu pecado. Y luego de juzgar tu pecado, entonces habrá una gloriosa esperanza, maravillosa esperanza para ti en el futuro. Prosiguiendo con esta declaración, en la última parte del versículo 15 leemos, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así es que él definitivamente se está refiriendo a ese período. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquí encontramos la palabra Baal, pero significa mi Señor. Usted se da cuenta que esa gente iba de un lado para otro llamando a Dios, Señor, Señor, y ellos adoraban a Dios, por lo menos eso era lo que pensaban, y a la vez ellos adoraban a Baal. Es imposible hacer ambas cosas, amigo oyente. Dios dice que vendrá el día cuando tú me llamarás Ishi, y esa es una expresión muy íntima por cierto, amigo oyente. Eso habla de un esposo. Tú me llamarás mi esposo. Y eso nos habla de intimidad, eso habla de amor, eso nos habla de aquello que se encuentra en un nivel muy elevado, y aún el nombre de Baal será olvidado. En el versículo 17 leemos, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Es decir, que se apartarán de la idolatría. Y en el versículo 18 continúa, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Aún los animales en aquella tierra, como lo es en la nuestra hoy, estaban en peligro de desaparecer. Algunas especies ya han desaparecido. Dios dice que los animales tienen su propio derecho a este mundo. Él los creó a ellos y los colocó aquí en este mundo. Y dice aquí que en aquel día Él hará un pacto con ellos, con las bestias. Y entonces será cuando el león y el cordero se acostarán juntos. Si hoy no están juntos, es porque el cordero se encuentra dentro del león. Pero en aquel día ellos se regocijarán juntos. Nosotros no pensamos mucho en cuanto a esto hoy, pero de pronto en muchos países en el presente se ha despertado un gran interés en cuanto a la ecología, es decir, en cuanto a la tierra y los animales que se encuentran en ella. Pero, ¿se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que a través de la palabra de Dios, Dios está considerando a los animales también? Y Él también está considerando a la tierra misma, bendiciendo a la tierra. Como usted bien sabe, el hombre contamina todas las cosas. El hombre es un pecador por dentro y también es un pecador por fuera. Y cualquier cosa que el hombre toque no es otra cosa en el mundo sino pecado. Las autoridades en muchos países están tratando de que la gente no arroje basura de sus automóviles a los costados del camino, y eso es algo muy bueno, ya que evita la contaminación ambiental. En algunos lugares, cuando uno viaja, puede observar a los lados del camino gran cantidad de botellas o latas que han sido arrojados por los pasajeros de los automóviles. El hombre, amigo oyente, contamina las cosas donde quiera que vaya. Y Dios está diciendo que Él va a cuidar también de esta tierra. Y gracias a Dios por ello, porque no creemos que el hombre pueda llegar a hacerlo. Ahora, en los versículos 19 y 20 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Llegamos ahora a algo que es muy maravilloso. Esta palabra desposar significa en realidad cortejar a una virgen. Quiere decir cortejar a una muchacha. Muchos de los hombres que nos escuchan en este momento pueden recordar lo hermosa que era esa jovencita que hoy es su esposa. Muchos recordarán cómo la cortejaban y las cosas tan lindas que le decían. A veces aquellos que han estado casados por mucho tiempo pueden recordar esto, especialmente cuando uno ya se está acercando a la edad madura. Aunque ambos ya han entrado en años, uno puede todavía recordar a esa muchacha que causó tal impresión en uno la primera vez que la vio, y lo hermosa que ella era. Así es que tenemos aquí un pensamiento muy bello y un cuadro maravilloso que se nos presenta. Dios está indicando aquí esto cuando dice, y te desposaré conmigo en fidelidad. Ahora, ¿cómo es que Él hará esto? Bueno, hemos leído, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Usted puede apreciar que había misericordia también en la ley de Moisés. Puede descubrir que también había amor en la ley y que también hay ley en el amor. Es imposible separar al uno del otro.
Eso es algo hermoso. Esto aquí constituye otra de las razones por la cual no creemos que el regreso presente de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía, no en la situación presente. Dios dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Israel es como cualquier otra nación. Hay algunas personas que opinan que quizás son un poco más duros que los demás, pero amigo oyente, debemos reconocer que ellos están a la defensiva allí, de eso estamos seguros. Es necesario que ellos utilicen un sistema de defensa bastante fuerte, pero ellos no están de regreso en la tierra en cumplimiento de la profecía. Ellos han regresado sí a la tierra, pero ellos no han regresado aún al Señor. Cuando ellos regresen al Señor, entonces serán bendecidos. Pero todavía no han hecho eso. Queremos hablar en cuanto a esto dentro de algunos momentos, por lo menos si podemos llegar a esto el día de hoy. Ahora en el versículo 20 de este capítulo 2 de Oseas leemos, «Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová». Ellos nunca fueron fieles en el pasado. Ellos eran como la iglesia en la apostasía de hoy. «Y conocerás a Jehová», dice aquí, y por cierto que no le conocen a él hoy. Luego leemos en el versículo 21, «En aquel tiempo». Es una expresión técnica y se refiere a una época futura, al tiempo en que esto fue escrito, a los últimos días tocantes a la nación de Israel. Se refiere al período de la gran tribulación y a la venida de Cristo a establecer su reino en la tierra. El versículo 21 entonces dice, «En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra». Es decir que el cielo y la tierra estarán de acuerdo el uno con el otro. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, «Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel». Ahora, Jezreel quiere decir que Dios los esparcirá, pero en aquel día Dios los juntará. Escuchemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 23. «Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama». Él no solo los volverá a juntar, sino que ellos no serán más Lo-ruhama, la hija no compadecida de Oseas y Gomer la ramera. Pero ahora Dios tendrá misericordia de ellos, y ellos obtendrán misericordia. Y la segunda parte del versículo 23 dice, «Y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío», y él dirá, «Dios mío». Ellos no están diciendo eso hoy. En el día de hoy es Lo-ammi, o sea, no mi pueblo. Pero en aquel día será mi pueblo. Y Dios dirá, «Tú eres pueblo mío». Y ellos dirán, «Dios mío». Eso no es una realidad en el presente, amigo oyente. Ellos no se están volviendo a Dios, pero ellos se volverán a Dios en aquel día.